cabe decir, en una estructura de un hogar, de una pareja y de 5 hermanos, donde, como decía mi esposa, pues todo fue un propósito de Dios, ¿verdad? Nada fue una casualidad. Desde el momento que comienzan nuestras vidas, entonces, pasando por la etapa de la niñez, que fue una etapa muy buena en mi vida, podría decirlo así. Mi mamá se congregaba en una iglesia y siempre pues pidiendo por nosotros como sus hijos, pidiendo por la familia, donde ellos eran una pareja de esposos, pues casados desde muy jóvenes, desde los 16 años aproximadamente, se casaron muy jóvenes y pues organizaron su familia, su hogar de esa manera, y allí digamos que soy el menor de 5 hijos, en donde, entrando a la etapa como de la juventud, 13 años, mi hermano mayor, él pierde la vida en el ejército. Entonces él era, digamos que era como mi ejemplo, era mi modelo, era la persona que yo sentía que yo iba a ser como él. Yo tenía un sentir de querer ser como él, y yo quería imitarlo a él en esa juventud que yo tenía. Él ya tenía 19 años, entonces allí, con la pérdida de la vida de él, mi vida cambió totalmente en cuanto a entré en una rebeldía. Ese dolor de haberlo perdido me llevó a mí a una rebeldía, a tomar decisiones. Pues mis padres siempre quisieron darnos ese estudio, darnos esa guía y tener unos lineamientos para que fuéramos unas buenas personas, pues, y que de hecho siempre ha estado dentro de nuestros corazones. Tenemos esa actitud de buenas personas. Pero en ese momento de esa juventud, ese cambio en mi vida y entrar a esa rebeldía me llevó a conocer personas, a entrarme en mundos diferentes, a entrar dentro de esa rebeldía, dejar de estudiar, luego empezar a consumir sustancias, y al pasar de los años me sumergí mucho más y más en la droga. Durante todo ese tiempo todo era reflejado en que yo amaba mucho a mi hermano, y todo el tiempo me dolía, no acordaba, estaba en mi mente, y yo le daba vueltas y más consumía, y lloraba, iba al cementerio a llorar, y pasaron muchos años y guardaba cosas personales de él, porque era tan fuerte ese sentir que yo no podía despegarme ni hacerlo a un lado, y cada vez me llevaba más profundo esa pérdida, me sumergía más en las drogas y en ese mundo, por decirlo, malo en el que vivía anteriormente. Entonces fueron pasando los años. Aproximadamente a mis 19 años, pues conocí una persona, y en ese momento mi vida no cambió por parte de los consumos, pero sí con esa persona empecé a tener una vida, y concebimos unos hijos. Yo tengo dos niños. En este momento pues ya son adultos, 23, 21 años, y parte de esa rebeldía en la que yo seguía, de esa drogadicción y de todo ese tipo de cosas, pues verdaderamente le hice mucho daño, porque era una persona irresponsable con mis hijos. Pues estaba en ese mundo en donde esa parte te lo quita todo. O sea, todo lo que consigas se va por aquí. Eso es un desagüe que no permite que tengas otra vida si no estás sumergido en ella. Entonces fue una etapa muy difícil. Entonces empezaron a crecer mis niños, y como el niño tenía como 4 añitos, y él un día se voló de la casa de la mamá y venía a buscarme a la casa de mis padres.
Entonces yo estaba en una esquina allí y yo estaba sentado en ese momento consumiendo y cuando lo vi ahí parado y él me miró a los ojos y se volvió corriendo. Entonces yo dije, ¿qué pasó? Yo tiré eso y lo apagué y salí luego para allá a ver qué había pasado, si había llegado allá a la casita, porque ya era ahí volteando. Entonces cuando llegué me recibió el abuelito de él y me dijo, el niño llegó diciendo, mi papá estaba fumando, mi papá estaba fumando. Entonces eso, en ese momento eso me marcó y yo dije, esto no puede volver a pasar. Mi hijo está creciendo y yo tengo que hacer algo para dejar esto. Ya empecé esa etapa como de quererlo hacer y eso me empezó que 3 meses logré dejarlo pues en mis propias fuerzas, ¿no? Nunca, digamos que mi mamá oraba y hacía todo lo que en sus manos estaba como para pedirle al Señor que me sacara de allí, que me cambiara, que yo aceptara, lo aceptara al Señor en mi corazón, pero esa rebeldía, todo ese tiempo yo estuve cegado y empecé en mis fuerzas a decir no me puedo drogar más y lo intenté 3 meses, volví, caí otro año, volví, lo intenté otros 2, 3 meses, otra vez, otros 2 años ahí clavado y seguía hasta que un día dije, yo creo que voy a hacerlo, voy con toda y no va a ser más y fue difícil. Empezaron a pasar 1 mes, 2 meses y me daba ese arranque de querer y me frenaba y tomaba el impulso y volvía y frenaba y decía no puedo, tengo que hacerlo por mis hijos y empezaron a pasar 6 meses, 8 meses, 1 año y yo creo que aquí empecé a sentir, yo decía dentro de mí y coroné, lo estoy haciendo. Pues ahora lo puedo decir en el nombre del Señor. No tuve que ir a un centro de rehabilitación, no tuve que consumir algún otro tipo de pastas o medicamentos para poder lograrlo, porque siempre, contando todos esos años, alcanzaron a ser 18 años consumiendo. Entonces fue súper difícil, pero para la gloria de Dios hoy puedo decir que lo logré y superé esa etapa en mi vida, ¿no? Entonces empecé a ser una persona pues un poco diferente, empecé a tomar mi responsabilidad como padre y empezó unos ciclos de la vida pues ya laborales y todo, en donde empecé a madurar un poco, pero aún seguía sin Cristo, llevando todo en mis fuerzas, haciendo lo que yo creía que estaba bien, que pues dentro de lo que cabe decir también eran cosas malas, cosas del mundo, ¿verdad? En mis propias fuerzas queriendo decir, todo está bien, no importa, si yo cogí esto que es ajeno, no importa, está bien, yo gané, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de cosas y luché por muchos años pensando que todo eso estaba bien, que verdaderamente yo podía con todo, ¿sí? Que yo arrollaba con todo lo que se me apareciera, que yo era pues el poderoso, el que todo lo sabía, el que todo lo podía hacer y bueno, pasando algunos años conocí a esta bella dama y empecé a enamorarla, a llevarle rositas, dulcecitos, a decirle lo lindo que tenía esos labios pintados y a querer que me aceptara una salida a comer un helado, ¿verdad? Hasta que después de una lucha aceptó salir conmigo y allí empezó como una nueva etapa y una nueva historia en mi vida, en donde yo le decía a ella a los 15 días después de que aceptó la primera salida, le decía, es que te amo. Pero porque yo digamos que sí tenía muchos vacíos allí porque estuve solo mucho tiempo, pero yo sentía que yo la amaba, que yo la quería, que yo quería estar con ella, yo quería, de hecho yo tenía mi negocio personal, pues tenía una bodega de reciclaje y a mí no me importaba, yo ya dejaba en las manos de los trabajadores todo y yo quería ir a buscarla, ya no me importaba trabajar porque yo decía mi negocio se está moviendo solo y yo tengo mi tiempo es para acá, no me importa nada más.
y así fue durante un tiempo, seguimos avanzando y conociéndonos, y en nuestras vidas, después de que nos hicimos novios, vinieron contiendas personales, familiares, laborales, en todos los sentidos, todo tipo de problemas, y los luchábamos, económicos, los luchábamos entre los dos juntos, pero nuevamente volvía y pasaba, y luchábamos y peleábamos juntos por superarlo, y teníamos peleas personales porque yo había sido como muy autónomo, muy yo me mando y yo hago lo que yo quiera, y aquí yo soy el de la plata y aquí se hace lo que yo diga y nada más. Y Marcela, pues ella tiene una personalidad muy diferente de pronto a la persona con la que yo conviví, la mamá de mis hijos. Entonces allá yo era yo soy pues el jefe aquí nadie más manda. Entonces yo llegué y ahí empezó un gran cambio en cuanto a ese tipo de personalidad, porque ella dijo, hey, aquí no, yo no soy así, aquí los dos decidimos y los dos decimos qué se va a hacer y nos ponemos de acuerdo. Si no, se me va por donde entró. Entonces eso fue una lucha grande. Yo dije, ¿cómo así? ¿Qué le pasa? Y aquí se hace lo que yo diga también, pero verdaderamente fue algo difícil. Peleamos y nos dimos cuenta en un momento, después de aproximadamente 4 años y medio, que las fuerzas de nosotros, el querer echar para adelante, el querer hacer muchas cosas en nuestras propias fuerzas, no estaba dando ningún tipo de resultado. La economía se desplomaba, la familia, problemas se desplomaba, problemas personales de los dos, todo se iba al suelo y todo era una situación, hasta que llegó el momento que decidimos que ya estábamos ahogados y ya no sabíamos para dónde correr, qué hacer. Y yo le dije, mi amor, hay un solo camino que tenemos que buscarlo, porque ya estábamos al punto de que nos íbamos a dejar porque no nos aguantábamos, porque nuestras familias estaban encima de los dos y todo era problema para allá y para acá, porque no teníamos ya una vida, no estábamos llegando a tener una buena vida juntos en nuestras fuerzas. Entonces yo la empecé a empujar, tenemos que buscar un lugar en donde nos congreguemos, tenemos que buscar de Dios, porque va a ser quien nos va a ayudar, quien nos va a sacar, ¿sí? Y entonces esa lucha estaba un poco difícil, porque ella me decía, no va a ser tibia, y si lo vamos a hacer, vamos directo, vamos a hacerlo como se debe de hacer, de una buena vez y sin volver a mirar atrás. Entonces pues yo tenía mis dudas si sí o no, pero llegó el momento en que ella me dijo, bueno, mañana madrugamos y vamos, ¿cuándo es que vamos? Entonces, bueno, de hecho se atravesó un amiguito mío que en donde me lo encontraba me decía, mano, un amigo de iglesia me decía, yo duro mucho por vos, él desde niño es cristiano, y ese día me dijo, yo estoy yendo por allá, tal iglesia, y yo le dije, como siempre, y aprendí a que tomáramos decisiones juntos, le dije, mi amor, un amigo así en Santa está yendo a un lugar, vamos, asomémonos por allá. Y ella aceptó y me dijo, bueno, vamos a ir a ver, y bueno, ahí llegó ya como ese momento especial, donde esa primera vez fue un detonante, eso fue sobrenatural. O sea, ese día nos ministraron de alguna manera y allí ese día nuestra forma de pensar y de ver muchas cosas pues, dio un giro, como digamos, como parte de la palabra que nos daba el amigo Ángel, nuestro hermano Ángel. La vida tiene que dar un giro así, porque antes de eso comenzó el momento en donde había que decidir, porque nosotros lo interpretamos de esta manera que de pronto no sea la apropiada, pero estábamos así,
de todas las formas, como les contaba, familiares, económicas, personales, todo lo que hacíamos nos salía, pero mal. Y ese momento que decidimos, pues bueno, ese día nuestras vidas giraron, pero especialmente, y empezó ahí ya otro trato para con nosotros de parte del Señor. Y pues bueno, yo creo que eso es como esas vivencias, y sabemos que aquí cada uno de nosotros tiene un testimonio para dar de vida, que son especiales todos, son especiales, y siempre se recibirán con mucho agrado. Y bueno, estamos aquí para aportar lo que podamos recibir de enseñanza, aportárselo y compartírselo a ustedes también. Lo dejo con mi esposa para que ella les cuente pues un poquito también de ella.